Bienvenidos a un nuevo episodio de Aventuras Totales. Hoy nuestros viajes nos han llevado a Omaha, Nebraska. Una ciudad bastante pintoresca, aunque la vemos un poquito vacía, pero según nos dicen es a la noche que cobra un poquito más de vida. En este momento estamos en el viejo mercado, el Old Market. Lo vamos a recorrer un poquito. Acompáñanos, no te vayas. Desde Chicago llegamos a Omaha, en el estado de Nebraska. En el camino dormimos una noche en Iowa 80, la parada de camiones más grande del mundo. Desafortunadamente no podré mostrarles ese video, porque perdí el disco duro donde tenía las imágenes que había grabado. Y sí, mucha bronca y frustración. La próxima será. Pero bueno, hoy estamos recorriendo Omaha y qué mejor que comenzar por el viejo mercado, donde el siglo pasado transitaban carretas con frutas y verduras. Hoy está dedicado a restaurantes y bares. Qué raro encontrarse con un lugar de cigarros cubanos aquí tan lejos de Miami, ¿verdad? Me gusta mucho ver cuando se restauran edificios viejos y se les da un nuevo propósito. Es una manera de conservar el pasado mientras vamos hacia el futuro. Una tienda de golosinas. Vamos a ir a ver qué hay. Dice que es un edificio histórico que fue construido en 1854. Una malteada de chocolate, por favor. Y acá atrás, ¿qué hay? A ver. Esta tienda no es apta para diabéticos, ¿eh? Ah, bueno, sin azúcar. Y pensar que yo tenía uno de estos. Ay, mamita querida, qué viejo que soy. Uy, un acordeón, mirá. Wow, qué cantidad de dulce. Impresionante. Muy bonito el viejo mercado. La verdad que tiene de todo para hacer y para ver. Claro, como dijimos al principio, parece que es más para la tardecita, para la noche y especialmente para los fines de semana. Pero muy interesante caminar, nos gustó mucho. Veo que hay como un canal ahí abajo, a ver. Mira eso. Muy bonito, la gente viene, se sienta aquí en estas mesitas, con el agua corriendo, esa pantalla ahí, está muy agradable, toda la zona muy agradable. Pero muy bonita esta zona de Riverfront. Veo que aprovechan el espacio, vienen lo que acá se conoce como campamentos de verano, que básicamente en mi país se dice colonia de vacaciones, lugares donde la gente lleva a sus hijos durante el verano cuando no hay clases
y lo llevan a hacer distintas excursiones, y este es un lugar perfecto para eso. Ya estoy en Iowa, en Nebraska. Muy bonito este puente para venir a caminar. También se puede venir en bicicleta. Divide los dos estados, el de Iowa y Nebraska, donde estamos en este momento. Interesante para venir a mirar. Bueno, estamos llegando a la luna creciente. Según dicen, es uno de los mejores lugares para probar el famosísimo Reuben Sandwich, o sea, sándwich Reuben. Según cuenta la leyenda popular, dice que el sándwich Reuben fue creado precisamente aquí en Omaha. Y de regreso a nuestra casa rodante decidimos parar en Fort Atkinson, un puesto militar construido en 1820 con el fin de proteger y conservar la paz entre los indios y los cazadores de pieles. En este hermoso predio se pueden encontrar varias cabañas de aquella época, las cuales están totalmente restauradas, lo cual nos permite tener una idea de cómo era la vida en aquel entonces. Toda esta zona del río Missouri está plagada con sitios como este, donde Lewis and Clark, dos exploradores de Estados Unidos, buscaban un paso desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico. En su camino se encontraban con tribus de indios y trataban de mejorar sus relaciones, que estaban bastante malas. Cuánta historia que hay acá, ¿eh? Y sí, como dice el dicho, la historia la escriben los vencedores, y esta no es la excepción. Este fuerte albergaba aproximadamente unos 1000 soldados con suficientes armas y municiones como para impresionar a cualquiera. Y este era el cuarto donde guardaban todas las municiones. Claro, había mucha pólvora aquí, y esa es la razón por la cual se construyó en el medio del fuerte y se hizo todo de piedra, para evitar, en caso de que haya un ataque o un accidente, volaran todas las casas de aquí. Mantener la ley y el orden era el objetivo de este fuerte, aunque sus métodos dejaban bastante que desear. Evidentemente la indisciplina era un problema en aquellos tiempos, así que recurrían al castigo físico. Ahora nos parece bastante brutal, pero bueno, era una práctica normal en aquellos tiempos. Y sí, la vida no era fácil en aquel entonces, desde sobrevivir a los inviernos crudos hasta las infecciones contraídas en una sala de operaciones. De todas maneras, había lugar para disfrutar de una deliciosa cena y quizás leer un buen libro. Muy interesante, pero debemos regresar a enganchar nuestra casa rodante y despedirnos del estado de Nebraska con rumbo hacia Dakota del Sur. Bienvenidos a South Dakota. Paramos un momentito a descansar. Lo que pasa es que después de un par de horas al volante, las bisagras se empiezan a oxidar. Bueno, vamos a continuar nuestro viaje. Ya hemos caminado un poquito, estirado las piernas, así que es hora de continuar.
estamos a un par de horas solamente de Badlands National Park. Paramos en una pequeña localidad llamada Fort Thompson, en un campamento que fue diseñado por el grupo de ingenieros de la Armada. No hay electricidad ni agua, pero tiene sitios designados y la vista de acá es inmejorable. Tiene para hacer fogata y por lo que veo parece que tenía agua, pero ahora está anulado. Cada uno de los sitios tiene una base de asfalto. No está perfectamente nivelada, pero no fue un problema para poder estabilizar la casa rodante. Lo bueno es que está abajo de los árboles. El campamento está bastante vacío, lo cual le da mucha tranquilidad y supongo que en la noche vamos a dormir bárbaro. Hace un poquito de calor, pero no es terrible, no lo suficiente como para poder prender el generador. Simplemente lo que hice fue poner los ventiladores en las ventanas para que tomen un poquito el aire frío de afuera y lo tiren hacia adentro de la casa rodante. Creo que con eso vamos a estar bien. Pero si no, prendo el generador un rato, pongo el aire acondicionado y listo. Estoy tratando de encontrar una bajada. Este es el río Missouri, es un río gigantesco. Y por lo que veo está bastante limpio. Por allá vi unas personas que se estaban bañando. Me encantaría poder meterme un rato al agua. Así que vamos a ver si puedo encontrar una bajadita. Pero no sé. Bueno, finalmente encontré un lugar para poder bajar a la orilla. Pero estoy un poquito desanimado. Pensaba meterme, pero veo que está un poco sucia el agua. No está tan limpia como se veía de arriba. Entonces ya no me llama tanto la atención meterme. No hace tanto calor como para eso. Pero bueno, la vista de acá está linda de todas maneras, así que estuvo bueno venir. Anoche tuvimos una tormenta fuertísima que movía la casa rodante de un lado hacia otro. Además, llovió muchísimo, así que estoy pensando si podemos continuar viaje hacia Badlands National Park. El problema es que tenemos que entrar por una calle de tierra, que cuando llueve mucho suele anegarse. Pero bueno, voy a mirar el pronóstico del tiempo y tomaremos una decisión. Bueno, después de analizar un poquito la situación, parece que estaría bien el poder entrar a donde vamos, así que vamos a probar. De todas maneras, el pronóstico anuncia lluvias aquí para la tarde, así que no es que vamos a estar bien de todas maneras aquí, nos va a tocar quedarnos encerrados. Entonces vamos a probar a ver si podemos llegar a The Badlands National Park. Y para allá vamos. Así que no te pierdas el próximo episodio de Viaje al Oeste con Aventuras Totales. Mientras tanto, si te gustó el video, no te olvides darle like y suscribirte al canal. También darle a la campanita para que te avise cuando subimos un nuevo video. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.